Hola, bienvenidos al Ateneo número 543 titulado Ética y Privacidad de los Datos en Salud Pública. Hoy es 13 de mayo del 2021. Estos es un Ateneo dentro de los Ateneos Bibliográficos, que es una iniciativa del Hospital Italiano de Buenos Aires dentro de una instancia de aprendizaje en el marco del programa de la Residencia de Informática en Salud. Mi nombre es Diego Rabinovich, soy médico especialista en diagnóstico por imágenes y residente de Informática en Salud. Recorrido este Ateneo, vamos a ver tres artículos que seleccioné. Primero titulado Estrategia de rastreo basada en tecnologías de la información en respuesta al COVID-19 en Corea del Sur, controversias de privacidad. El segundo, COVID-19 poniendo a prueba el Reglamento General de Protección de Datos. Y el tercero, facilitando el uso ético de los datos de salud en beneficio de la sociedad, historia clínica electrónica, consentimiento y el deber del fácil rescate. Arrancando con el primer artículo, se habla de la estrategia de rastreo basada en las TIC, en respuesta al COVID-19 en Corea del Sur, controversias de privacidad. Corea del Sur fue uno de los primeros países en ser afectados después del China por COVID, y en lugar de implementar medidas como el control de inmigración, el aislamiento local o la restricción a la circulación, montó una estrategia más agresiva de rastreo, testeo y tratamiento. Y esta estrategia fue posible gracias a los preparativos que ya habían hecho después de lo que fue el brote de MERS, el Middle East Respiratory Syndrome, en 2015. En este caso, Corea utilizó lo que es su sistema bastante avanzado de tecnología de la información para el rastreo de individuos que eran sospechosos de estar infectados o que habían estado en contacto con alguna persona infectada, logrando de esta manera aplanar tanto la curva de contagios como de muertes. Pero se plantearon, más allá del éxito de esta estrategia, se plantearon grandes preocupaciones sobre la privacidad de los datos. Algunas de las políticas y estrategias de contención que tomaron podrían incluir la documentación, el modelado y el rastreo de contactos, y se desarrolló una aplicación personalizada para las personas que estaban en cuarentena y se les pedía que realicen un informe periódico obligatorio sobre su estado de salud. Esto, sumado a datos de ubicación agregados, llevaron a lo que fueron los esfuerzos para localizar potenciales fuentes de infecciones adquiridas en la comunidad. Un obstáculo grande que podría haber sido en el despliegue de estas medidas podría haber sido la Ley de Protección de la Información Personal, o PIPA, del 2011, que entre sus principios prohíbe la recolección, uso y divulgación de datos personales sin el consentimiento informado previo. De todas maneras, digamos, el brote de MERS que comentaba en 2015 provocó algunas enmiendas en lo que es el Acta de Prevención y Control de Enfermedades Contagiosas, otorgándole autoridad para anular ciertas disposiciones de lo que era la PIPA. Bajo este marco, organismos públicos como el Ministerio de Salud y Bienestar y los Centros de Corea para Prevención de Enfermedades podían, durante este brote de enfermedad infecciosa grave, recopilar, perfilar y compartir hasta 7 categorías de datos que pertenecían a individuos infectados o aquellos que se sospechaba que podían estar infectados. Específicamente, los datos que se pueden recopilar bajo esta enmienda incluyen datos de ubicación, incluidos los que son de dispositivos móviles también, datos de identificación personal, datos clínicos y de prescripción, registros de inmigración, transacciones de tarjetas, registros de viajes en transporte públicos y material de video de circuitos cerrados de televisión. El KCDC podía compartir estos datos con el gobierno central, municipal, local o agencias nacionales de seguros de salud y hasta profesionales y sus asociaciones. Y en base a este mandato y esta autoridad que se otorgó, en marzo del 2020 el KCDC pone en marcha un sistema de rastreo de contactos que habilita la entrega de datos casi en tiempo real relacionada a las personas que estaban infectadas a los equipos de epidemiología. Además, ante el brote de una enfermedad infecciosa grave, como lo es el COVID-19, el Ministerio de Salud y Bienestar tiene que hacer una rápida y pública disponibilidad, tanto en Internet o mediante comunicados de prensa, la información que respecta al camino y medio de transporte de las personas infectadas, las instituciones médicas que trataron a personas infectadas y el estado de salud de las personas que estuvieron en contacto con alguna persona infectada. Estas divulgaciones en la página del Ministerio
de salud incluyen, además de estos elementos que acabo de mencionar, el sexo, la nacionalidad y la edad de las personas infectadas, aunque no revelan los nombres. A la vez, algunos gobiernos locales y municipales fueron todavía más allá y proporcionaron rutas que eran muy detalladas, así como nombres de restaurantes, tiendas u otros locales comerciales que personas infectadas habían visitado. Bueno, acá podemos ver esquemáticamente, digamos, la fuente de los datos, las categorías de los datos y la colección y la distribución. Es un poco lo que les comentaba de los datos tomados de los dispositivos móviles para locación, de los servicios de inmigraciones y todos los registros, de la policía con los circuitos de televisión, las tarjetas de crédito, los registros de viaje en transporte público, datos de identificación personal de agencias gubernamentales, prescripciones y registros clínicos electrónicos de hospitales. Y bueno, como tanto la policía como el KCDC, el ministro de Salud, pueden distribuir esta información tanto públicamente o como mejor les convenga como estrategia de control. Entonces, acá lo que surge y lo que menciona este artículo es que esto plantea ciertas controversias de privacidad. Hubo ciertas ocasiones en que las ubicaciones de las personas infectadas atrajeron cobertura mediática y en algunos casos el público en general se comprometió en la elaboración de perfiles y develó o infirió detalles personales que podían ser hasta vergonzosos. Además, lo que mencionan es que supuestamente hubo casos de reidentificación y algunos de estas personas que fueron afectadas por la invasión de privacidad de manera involuntaria incluso se convirtieron en sujetos de desdén público. Además, dados los datos que se divulgaban sobre ciertos locales comerciales que fueron visitados por personas infectadas, estos experimentaron una caída abrupta del negocio. Entonces se plantearon preocupaciones en relación a lo que era el alcance y la granularidad de lo que eran las divulgaciones por los gobiernos municipales y locales. En este sentido, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Corea emitió una recomendación para tratar de atenuar lo que eran estas preocupaciones de privacidad, sugiriendo que la revelación de ciertos datos o información extremadamente detallada no estaba justificada. En respuesta a esto, el KCDC emitió una guía para los gobiernos municipales y locales que limitaba un poco lo que era el acceso y el detalle de los datos revelados. Entonces, como conclusión, lo que propone en este artículo es un enfoque más equilibrado. Si bien es fundamental el balance, lo que establece en realidad, lo que dicen es que es fundamental el balance entre lo que es la necesidad de datos para la estrategia elegida, testear, rastrear y tratar a las personas con lo que son las preocupaciones legítimas de la privacidad. Lo que demuestra la experiencia de Corea es que si bien, digamos, se demuestra y se reafirma que la utilidad de lo que es un sistema de información avanzado para agregar una gama de datos médicos y no médicos bastante amplia para, digamos, fomentar el proceso de contener la propagación de lo que es una enfermedad altamente contagiosa, como el COVID-19, esto trae otras consecuencias y efectos adversos de estas medidas que se necesitarían más refinamientos para proteger mejor lo que es la privacidad de las personas, pero sin sacrificar la eficacia de las medidas adoptadas. Pasando al otro artículo, es un artículo muy cortito, también desde de abril del 2019. Bueno, primero establecen lo que todos sabemos, digamos, la pandemia de COVID-19 es un problema global de salud y requiere un esfuerzo de investigación internacional y colaborativo para abordarlo. Esto es lo que plantean. Lo que dicen es que, esto lo sabemos, o sea, una valiosa fuente de información para los investigadores es la gran cantidad de datos sanitarios que se encuentran en las historias clínicas, en los registros clínicos electrónicos, pero generalmente estos datos de salud suelen existir en sistemas separados y los investigadores en muchos casos se ven paralizados por lo que es la falta de datos integrados, completos y disponibles públicamente de pacientes en relación a lo que es COVID-19. A lo que hacen referencia acá es que los investigadores muchas veces tienen que derivar respuestas a partir de lo que son análisis limitados de una pequeña serie de casos, mientras que existen gran cantidad de datos de salud digitales que pueden ser relevantes y que no están siendo examinados
que se encuentran en los servidores de instituciones de salud distribuidas en todo el mundo, llevando de esta manera a una especie de reclamo para una base de datos común y multinacional de COVID-19. Entonces lo que dicen es que a medida que el total de muertes por COVID-19 continúa aumentando a nivel global, hay un imperativo ético y social de acortar rápidamente el tiempo de esta pandemia, es decir, terminarla lo antes posible de alguna manera. Pero de todas maneras esto no niega lo que es la necesidad de que el uso de los datos sanitarios y de salud que están almacenados de manera digital respeten la regulación de privacidad y confidencialidad de los datos de los pacientes, ¿no? En este sentido, la GDPR o la General Data Protection Regulation, que es el reglamento europeo en lo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos, es lo que sería el marco legal clave con respecto al uso y el intercambio de información digital europea de los datos sanitarios con fines de investigación en este caso. Pero, de todas maneras, persisten las preocupaciones porque el GDPR hizo que muchas organizaciones sean muy reacias al riesgo en cuanto a los términos del intercambio de datos, incluso si este reglamento permite este intercambio. Las organizaciones sanitarias, al estar más centradas en lo que es la minimización del riesgo individual, lo que plantean acá es que se amenaza con socavar lo que son los esfuerzos de una investigación conjunta sobre COVID-19. Lo que dicen es que la Junta Europea de Protección de Datos, si bien destaca la importancia de proteger los datos personales durante la pandemia de COVID-19, también hace hincapié en que las reglas de protección de datos no obstaculicen las medidas tomadas en lo que es la lucha contra la pandemia. En ese sentido, el artículo 9 del GDPR permite explícitamente el tratamiento de datos personales sensibles, incluidos lo que son los datos genéticos, datos biométricos y datos relacionados con la salud, si es necesario por razones de interés público en el área de salud pública, según lo mencionan ellos. En este sentido, como conclusión de este artículo, que es muy breve, es que existe, lo que plantean ellos es que existe una obligación ética de utilizar lo que es la cláusula de exención para la investigación científica del GDPR durante la pandemia por COVID-19 para apoyar lo que son los esfuerzos de investigación colaborativa en salud a nivel global, pero que, de todas maneras, aunque existe la cláusula, los investigadores y las instituciones europeas todavía se muestran reacias a veces para utilizarla, probablemente debido a temer lo que pueden ser dificultades o consecuencias que le puedan causar las entidades nacionales. De todas maneras, un punto interesante que mencionan es que hay investigaciones recientes en algunos países europeos que sugieren que tal vez muchas personas estarían dispuestas y aceptarían el uso secundario de sus datos para la investigación relacionada con la salud en el marco de la cláusula de exención, basada en motivaciones prosociales como puede ser la solidaridad. Por último, pasando al último artículo, que es un poco más extenso, facilitando el uso ético de datos de salud en beneficio de la sociedad, historia clínica electrónica, consentimiento y el deber de fácil rescate. Este artículo, lo interesante es que es publicado en el 2016, pero tiene algunos conceptos muy interesantes que tranquilamente se pueden tener en cuenta en el contexto de hoy. Los autores en este artículo sostienen que el problema del acceso de la investigación a datos sensibles puede entenderse como una tensión entre los deberes médicos de confidencialidad y beneficencia. Lo que intenta mostrar es que el requisito del consentimiento informado no es apropiado para todo tipo de investigación basada en registros clínicos electrónicos. Ellos distinguen los estudios que implican un riesgo mínimo de los que presentan un riesgo moderado o mayor. Lo que argumenta en este artículo es que el deber de lo que ellos llaman easy rescue o rescate fácil, que es el principio de que las personas deben beneficiar a otras cuando esto se puede hacer sin riesgo o con un riesgo mínimo para ellos mismos, fundamenta la eliminación del requerimiento del consentimiento para la investigación basada en este tipo de registros con un riesgo mínimo. Y basándose en esta discusión, lo que propones es un framework o un marco
adaptado al riesgo para la facilitación de un uso ético de los datos en salud para el beneficio de la sociedad. También hablan un poco de lo que es el sesgo de selección, hablan de dos revisiones sistemáticas que ellos analizaron que mostraron diferencias entre lo que son consentidores y no consentidores. Los investigadores en estas revisiones compararon la edad, el sexo, la etnia, la educación, los ingresos y el estado de salud de las personas que dieron y no dieron su consentimiento con la investigación observacional sobre sus registros médicos de 17 estudios y descubrieron que los no consentidores diferían de los consentidores en estas 6 medidas de una manera que era impredecible y que no pudo corregirse estadísticamente. Acá a lo que hacen referencia es que el problema del sesgo de selección es especialmente agudo e importante para la investigación basada en registros clínicos electrónicos, dado que la investigación realizada en grandes conjuntos de datos tiene un alto poder estadístico. Entonces, incluso pequeñas diferencias entre grupos pueden ser estadísticamente significativas. Además, lo que mencionan es que los requisitos de consentimiento reducen también drásticamente el tamaño de la muestra. Bueno, y un poco lo que venía diciendo de este concepto de easy rescue o fácil rescate, mencionan una cita o una explicación del filósofo utilitarista australiano Peter Singer, que dice: si yo paso por un estanque poco profundo y veo un niño ahogándose en él, debería entrar y sacar al niño. Esto significará ensuciar mi ropa, pero esto es insignificante, mientras la muerte del niño presumiblemente sería algo muy malo. Esto lo que ilustra es una situación en la que una persona puede beneficiar mucho a otra con un costo mínimo. Estas situaciones son intuitivamente diferentes a lo que son las situaciones en las que beneficiar a otros está asociado con grandes costos o grandes riesgos. En el caso de lo que es la investigación en registros, basada en registros clínicos electrónicos, el costo es el que se produce a las personas que aportan los datos para esta investigación, y los beneficios colectivos son los que serían para aquellos que se benefician en la sociedad a partir de la investigación que se lleva a cabo. Otro concepto que ponen acá para un poco explicar esto de lo que hablan es el tema del riesgo mínimo. El Department of Health and Human Services de Estados Unidos, DHS, define como mínimos riesgos a aquellos en los que la probabilidad y la magnitud del daño o malestar previsto en la investigación no es mayor en sí mismo que el que se encuentra ordinariamente en la vida diaria o durante la realización de exámenes o pruebas físicas o psicológicas de rutina. Acá ponen un ejemplo interesante que es un riesgo paradigmático de la vida diaria, como el de conducir. Lo que dicen para ilustrar esto es que según la Oficina de Censo de Estados Unidos, más de 33.000 personas murieron y más de 2 millones de personas resultaron heridas en accidentes de tránsito en los Estados Unidos solo en 2009. Y dada la población estimada en 2014 de alrededor de 320 millones, esta corresponde aproximadamente a un 0,01 de posibilidades de muerte y un 0,7 de posibilidades de lesiones por persona por año. ¿Y cómo se compara esto con los riesgos de la investigación basada en registros clínicos electrónicos? Dicen que a pesar de que es difícil calcular los daños a la privacidad, se puede empezar a responder esta pregunta consultando la lista del DHS de lo que son las violaciones de seguridad que afectan a 500 o más personas. Sumando las infracciones individuales, se estima que la probabilidad es del 0,02 de infracción de registros por persona por año, dada una población estimada aproximadamente de 320 millones. Además, lo que dicen es que hay que tener en cuenta que este es el número de infracciones que surgen de los proveedores de atención médica en general. Es decir, el número de infracciones que resultan de los investigadores es un conjunto y un subgrupo desconocido de este número, y además lo que habría que tener en cuenta es que para realizar una comparación justa requeriría que se haga una estimación de lo que es el número de personas que fueron perjudicadas por estas infracciones, que a su vez es un subgrupo del total. Entonces, lo que hagan estos autores es un poco el balance entre la contribución y la imposición. Acá lo que menciona es que una consideración importante a tener en cuenta es que eludir los requisitos de consentimiento podría imponer lo que es una carga sobre las personas independientemente de sus deseos. Entonces lo que
más allá de esto, lo que argumentan es que a menudo todos aceptamos cargas personales en beneficio de la sociedad en general, como puede ser, por ejemplo, los impuestos y algo particular que es de Estados Unidos, que es el jury duty o servicio de jurado, que son ejemplos, digamos, a gran escala de esto. Entonces, en el contexto médico también pasa esto, aceptamos una serie de riesgos y cargas para contribuir a lo que es el avance de la medicina y la salud en general, como por ejemplo que estamos obligados por ley a ser puestos en cuarentena en casos de peligro por una enfermedad infecciosa para proteger a aquellos a quienes de otro modo estaríamos poniendo en riesgo. Recordemos acá en este punto que este artículo es del 2016, pero esto es justamente lo que estamos viviendo ahora todos nosotros. Y además, una cosa que mencionan es que en muchos países, por ejemplo, exigen vacunas para los niños por ley, imponiendo efectivamente un riesgo muy pequeño para las personas con el fin de lograr el mayor beneficio para erradicar la enfermedad. En ese sentido, lo que proponen ellos es un marco de trabajo en donde los autores desarrollan una propuesta de un marco de cómo se podría gestionar el acceso para la investigación a los datos de registros clínicos electrónicos, cumpliendo con los deberes de beneficencia, como el rescate fácil que les había comentado antes, pero mientras se protege la privacidad y la autonomía. Entonces, lo que hacen es plantear una serie de preguntas. Por ejemplo, la primera dice, ¿es probable que la investigación propuesta tenga consecuencias importantes para la salud pública o tenga valor biomédico? Y dado que lo que responden es que dado que la financiación generalmente puede ser limitada, debería utilizarse en investigaciones que sean sólidas y probablemente contribuyan a los objetivos como puede ser erradicar enfermedades y mejorar el bienestar o corregir injusticias. En relación a esto, lo que mencionan es que hay una importante cantidad de investigaciones biomédicas que están desperdiciadas debido a varias causas, como puede ser metodología deficiente, selección inapropiada de temas de investigación, falta de revisión de la investigación existente, informes incompletos o sesgados. Y si no es probable que la investigación propuesta tenga un valor significativo para la salud pública o tenga un valor biomédico, los deberes de beneficencia y fácil rescate que veníamos hablando no podrían justificar el uso de datos de los registros clínicos electrónicos. Otra pregunta que hacen es si se puede realizar la investigación utilizando datos disponibles o públicamente preexistentes. Acá lo que dicen es que hay algunas preguntas de investigación pueden responderse combinando datos preexistentes o mediante el uso de datasets disponibles públicamente. Otras de las preguntas que deberían hacerse son si la investigación requiere datos sensibles. Lo que dicen es que no todos los datos médicos son sensibles. Por ejemplo, la altura de los individuos o el número de chequeos de rutina a los que asisten pueden considerarse tal vez como no sensibles. Y generalmente las oficinas nacionales de estadística de forma rutinaria recopilan estos tipos de datos demográficos, económicos, sociales y relacionados con la salud para un análisis y realizar políticas públicas. Cuando los datos en cuestión no se relacionen con la información pública que podría ser utilizada indebidamente por terceras partes o causar daño a lo que son los interesados, no habría ninguna razón para impedir el acceso a los datos si es necesario para proyectos de investigación que podrían aportar un valor significativo. Ese es el argumento que utilizan para esta pregunta. Otra que se hacen es, y que plantean que debería plantearse, si existen riesgos de daños mayores más que mínimos derivados de lo que son violaciones de la privacidad de estos registros. Como venía diciendo antes, si bien también es difícil establecer umbrales exactos para riesgos mínimos, los riesgos aceptables de las actividades médicas de salud pública y cotidianas de rutina parecen comparables o incluso mayores que los riesgos de la investigación con datos de los registros clínicos electrónicos. De todas formas, este no sería necesariamente el caso de la investigación sobre enfermedades raras y algunas poblaciones vulnerables. Entonces lo que plantean es que en los casos en donde los riesgos de daños derivados de la investigación son claramente mínimos, podrían realizarse sin necesidad de consentimiento informado, pero los casos dudosos deberían ser evaluados cuidadosamente por comités de ética.
Otra de las preguntas que plantean que hay que plantearse, valga la redundancia, es si pueden estos riesgos reducirse al mínimo, cuando las propuestas de investigación conllevan riesgos que son mayores. Los investigadores y los comités de éticas deberían considerar si estos pueden reducirse al mínimo mediante medidas de seguridad en lo que son la protección de los datos. Y otra de las preguntas es si es fácil obtener el consentimiento. Cuando no sea posible obtener este consentimiento y los beneficios de la investigación propuesta superen significativamente lo que es el daño probable, lo que plantean es que, o lo que proponen es que se debería permitir proceder a los investigadores sin el consentimiento informado. Para ir terminando, una de las últimas preguntas son si son graves los riesgos. La investigación con los datos de registros clínicos electrónicos no debería continuar cuando existe una posibilidad significativa de que se produzcan daños graves resultantes de esta investigación. Y lo que dicen acá de todas maneras es que debido a lo que es la naturaleza observacional de la investigación, investigaciones de este tipo, esta categoría de riesgo es probable que sea poco común, por lo que pero igual lo que dicen es que deberían existir disposiciones para proteger a los grupos de pacientes que son más vulnerables. Y por último lo que plantean es el tema de la compensación. El tema de la compensación lo que propone es un mecanismo de compensación para personas que hayan sufrido daños como resultado de violaciones de privacidad, e incluso dicen extender los costos de la misma a toda la población mediante impuestos, por ejemplo. Y las razones por las que se plantea este mecanismo de compensación son básicamente dos, que plantean una que es la consideración de justicia y otra que es que una garantía de una compensación justa y efectiva por daños que puedan surgir de violaciones a la privacidad, lo que haga es probablemente contribuir a una aceptabilidad de lo que es la investigación con los datos de los registros clínicos electrónicos en lo que es el público general, porque dicen que el apoyo público es crucial para que una propuesta de este tipo, que permita eludir los requisitos de consentimiento informado. Entonces, en conclusión, lo que dicen es que la mayoría de las investigaciones con datos de registros clínicos electrónicos califica como mínimamente riesgosa y por lo tanto debería o podría estar exenta de los requisitos de consentimiento informado cuando esto sea necesario para obtener un valor significativo para la salud pública o un valor agregado biomédico. Lo que dicen es que estos riesgos son comparables a otros riesgos de la vida diaria, y tanto si el consentimiento informado se considera necesario o no, también se deben tomar medidas, todas las medidas posibles para reducir lo que es el riesgo en las violaciones de privacidad, y esto incluye el uso de datos de identificados en la mayor medida posible, compatible con los objetivos de la investigación, así como el uso de bases de datos distribuidas y buenas prácticas en lo que es la gestión de los datos. Entonces, nada, viendo un poco lo que son estos artículos, el primero que nos habla del uso de los datos en una estrategia un poco agresiva pero efectiva para contener lo que es la propagación del COVID-19, el segundo que nos habla un poco de lo que es el reglamento a nivel europeo y la exención a ciertas cláusulas como para fomentar la investigación también, dado el contexto, y el tercero que nos brinda un poco algunos conceptos interesantes como el del fácil rescate. Yo acá les dejo una pregunta para ustedes si quieren discutir en el trabajo o en sus casas. Es en relación a la ética, la privacidad y el uso de los datos en salud pública. ¿Qué les parece? ¿Que el fin justifica los medios, tal vez bajo ciertas condiciones? ¿Cuál sería el límite? Y si existe un balance, ¿cómo se podría llegar a ese balance? Bueno, llegamos al final del Ateneo. Les agradezco mucho por la atención. No se pierdan el próximo Ateneo, el Ateneo 544, el 27 de mayo del 2021, titulado Certificados y Pasaportes Digitales de Vacunación COVID-19, por el doctor Juan Manuel Rosa. Muchas gracias nuevamente, y no olviden suscribirse al canal de YouTube del Departamento de Informática en Salud.